A fin de seguir negociando con los sindicatos, el gobierno francés retiró provisionalmente la medida más polémica de su reforma de pensiones, que preveía retrasar de 62 a 64 años la edad mínima para cobrar una pensión completa. El anuncio hecho por el primer ministro, Édouard Philippe, el sábado, fue bien recibido por algunos sindicatos moderados, pero otros descartan la idea de que el conflicto vaya a terminar pronto. La reforma del sistema de pensiones es uno de los proyectos más ambiciosos del presidente Emmanuel Macron e incluye la fusión de los 42 regímenes especiales actuales, organizado por profesiones, y la instauración de un nuevo sistema de cálculo único y por puntos. El gobierno de Macron defendía subir la edad mínima de jubilación de 62 a 64 como algo necesario frente al aumento de la esperanza de vida. Tras 39 días de huelga ininterrumpida, el paro en los transportes ferroviarios es el más largo desde la creación de la empresa de ferrocarriles francesa en 1938. En las últimas semanas, el gobierno ya ha hecho una serie de concesiones al personal policial y militar, así como a los pilotos y controladores aéreos, permitiéndoles seguir jubilándose de forma anticipada. Pero la CGT y otros sindicatos opositores volvieron a convocar a una nueva manifestación para el próximo jueves 16 de enero por sexta vez desde el inicio de la huelga el 5 de diciembre. Las claves en Mundo Plus hoy. Bueno, con mayores o menores concesiones, ¿no? El gobierno francés está decidido a presentar el proyecto de creación de un sistema único de pensiones en su Consejo de Ministros el próximo 24 de enero. Sin embargo, en la calle los sindicatos parecen no dar su brazo a torcer. La gran pregunta, ¿podrá Macron lidiar y salir victorioso de esta nueva crisis? Lo vamos a conversar con el analista internacional y además francés, Florent Sardou, que nos acompaña. Gusto en saludarte, Florent, otra vez. Bonjour. Bueno, me gustaría partir escuchando de voz de un francés. ¿Cómo calificaría el sistema de pensiones en su país? Es un sistema de pensión que es distinto al que existe en Chile. Es un sistema de repartición, es decir, que hay un sistema solidario. Todos los activos participan al trabajar vía cotizaciones de sus ingresos a un pote común y después Todo, el total de su ahorro. Exactamente, y después se calcula una pensión en función de su edad, de sus años de trabajo y todo esto. Uno habla de 42 sistemas especiales de pensiones. ¿Cuánto es el porcentaje de ahorro? En realidad, como en Chile, como 12%, un poquito más, 11-12%. Y en eso estamos. Entonces hay un régimen general que... O sea, es totalmente de reparto, no tiene ni un aspecto de capitalización individual. Sí, hay una parte de capitalización individual, sí, una parte, pero es un sistema que se reparte entre sistema de capitalización individual y sistema de reparto. Es híbrido, absolutamente. Y hay el mayor fondo de pensión que existe corresponde a un sistema de los empleados del sector privado, que representa 82% del total de los pensionados en Francia. Entonces, cuando hablamos de los regímenes especiales en Francia, que en este momento son los actores principales de las manifestaciones, representan un porcentaje menor del total de los pensionados. Claro, estaríamos hablando del 18%, si fuera la diferencia, ¿no? Sí. ¿Tú crees que es necesario una modificación? Si es que efectivamente es un grupo menor, si hay algunos trabajos que me imagino por su naturaleza merecen un régimen especial. ¿Tú crees que es necesario que el presidente impulse esta fusión para llegar a un plan universal y único de jubilación o no? Yo no sé si será necesario, yo no voy a opinar en ese sentido, pero voy a opinar y tratar de analizar lo que quiere el presidente, que es un presidente reformista, y él efectivamente plantea que hay dos problemas. Efectivamente, primero, distintos regímenes de pensiones que son demasiado complejo y privilegia un sistema único que tendría como beneficio de ser claro para todos. Y el otro, que es también el gran reto de Macron desde que llegó a la presidencia, es cómo gestionar el déficit fiscal de Francia. Están diciendo efectivamente que el sistema de pensión de Francia está perdiendo dinero y que a futuro se necesita hacer esta reforma para volver a un cierto equilibrio y para asegurar la financiación de las pensiones a futuro. Eso es interesante, porque la verdad también cuando se plantea la discusión de sistemas previsionales de este lado del mundo, todos apuntan directamente a Europa y dicen, miren cómo están quebrados, miren cómo son sistemas que tienen a los estados europeos en un problema financiero. Yo no sé si efectivamente uno crea un sistema de seguridad social para ganar plata, digamos. Yo creo que no. Tiene otros fines que no tiene que ver con mantener el déficit fiscal en cero o darle utilidades al Estado, por favor.
Por eso me gustaría preguntarte, ¿es tan así? Efectivamente, el Estado de Francia está al borde de la bancarrota por tener un sistema híbrido donde conviven capitalización individual y reparto, ¿o no? Porque hay mucho mito en esto también. Bueno, el fondo sí, está perdiendo, o sea, está en desequilibrio fiscal hace muchos años, tiene una deuda fiscal que representa alrededor del 100% del PIB, lo que es mucho. Chile es alrededor del 40-50%. Pero la gran suerte que tiene Francia, que no tiene Chile, es que es un país grande. ¿En qué sentido? Que tiene el euro, que pertenece a una escena económica fuerte que la del euro. Es decir, que al final en Francia se aplica este dicho, too big to fail. Entonces, en ese sentido, además... Claro, nadie va a poder dejar caer un Estado como el francés, digamos, indexado además, a una zona euro. Sí, el Estado francés tiene deuda, pero el Estado francés tiene una gran ventaja, que paga muy bien su deuda. Y paga su deuda. Entonces, finalmente, eso interesa también a la gente. ¿Y los acreedores de Francia, quiénes son los acreedores de deuda? ¿El Banco Central Europeo? Banco Central Europeo, inversionistas extranjeros, hay de todo. Efectivamente, lo que sí, bueno, sentamos en este detalle, la pequeña debilidad de Francia es que la deuda de Francia en general está en manos de extranjeros. A diferencia de Italia, por ejemplo, donde sí Italia tiene una deuda fiscal más importante, pero son los italianos que tienen esta deuda en el fondo. Pero bueno, vamos a entrar en esa discusión para ver qué italianos tienen esa deuda, porque nos podríamos encontrar con unas cosas en Nápoles bien horrorosas. Oye, me gustaría preguntarte por la opinión pública francesa en su mayoría. Hemos leído algunas estadísticas que hablan de que, hasta donde yo he podido chequear, tú me podrás corregir si las cifras no corresponden, pero más del 70% de los ciudadanos franceses apoya la fusión de los sistemas de previsión. Y básicamente son los sindicatos en las calles los que hacen más ruido, pero eso no significa que el presidente esté solo en materia de respaldo político y público. ¿Es así? Sí, la opinión está dividida. En este punto clave, esta reforma que al final el primer ministro decidió renunciar a esta edad de 64 años, es una medida que está pedida por la mayoría de franceses, 64% según la última encuesta. Pero después tú ves que, según esta última encuesta, como dices tú, puede variar, pero desde el último domingo, solamente 30% de los franceses apoyan a los huelguistas y al mismo tiempo 43% solamente de los franceses apoyan a la reforma del gobierno. Entonces, ¿qué hacer? Hay una división dentro del electorado. Lo que es interesante ver es que, obviamente, cuando uno habla de lo que está pasando en Francia, se ve que lo que están más molestos son funcionarios públicos que tienen sindicatos fuertes, movilizados y que tienen una capacidad de movilizar a su gente y de inmovilizar a París, pero que representan una minoría finalmente de trabajadores dentro de Francia. Pero sí... o sea, nadie podría decir que la gran mayoría de contribuyentes franceses están en las calles reclamando, digamos. Es una minoría vinculada a la organización sindical que es capaz de paralizar la capital francesa. Exactamente, el sector público, de los ferroviarios y de los trabajadores del metro de París, que efectivamente ellos tienen un sistema de pensión bien favorable, pero lo interesante es que también dentro del sector de la población aparece también un rechazo cada vez más fuerte de los independientes, es decir, los abogados, los médicos, las enfermeras, que son independientes y que dentro de este proyecto se le va a pedir cotizar 28% de sus ingresos para contribuir a financiar la jubilación en lugar de 14%. ¿Y por qué sube tanto para ellos? ¿Porque se asume que ellos ganan mucho más? Exactamente, porque se supone que a ellos, que tienen un fondo de pensión también aparte, funciona muy bien, no tiene déficit, en términos de finanzas le va muy bien. ¿Bajo qué régimen, reparto o capitalización individual? Las dos, reparto y capitalización. ¿Por qué funciona tan bien para este grupo profesional? Bueno, básicamente porque para los abogados, por ejemplo, y las otras organizaciones, hay más activos que inactivos que cotizan. Entonces, finalmente, ya hay mucho más plata que llegan. La pirámide los favorece. Exactamente. O sea, hay mucho más abogados que trabajan que los que están retirados. Exactamente. Digamos. Básicamente es lo que explica esta situación. Me gustaría preguntarte por la lectura que uno hace de la movilización, porque ya lleva varias semanas, bien molesto, ha alcanzado algunas jornadas bien violentas, también con algunos saqueos muy selectivos. ¿Quiénes son quienes están detrás de todo esto? ¿Son necesariamente los sindicatos o a toda esta arquitectura sindical se le puede agregar otros grupos antisistema o como tú quieras llamarlo, que también
inciden, ¿no?, en aumentar el nivel de intensidad de las manifestaciones, o son solamente los sindicatos? Son esencialmente los sindicatos, pero fíjate, como dices tú, en los últimos días aparecieron en las manifestaciones algunos grupos violentistas que ahí puede ser ligado tal vez a los Black Bloc, que no tenía mucho que ver con las organizaciones sindicales. Hasta ahora la movilización era hecha por los sindicatos de esas empresas nacionales. Quiero preguntar también por el alcance político de todo esto. Sí. El presidente Macron tiene hoy día el suficiente respaldo de la Asamblea Nacional y de la opinión pública para, digamos, generar un control sobre la conducción de la agenda, que no es lo que hemos visto acá. El presidente Piñera está súper debilitado, eso nadie lo puede negar. Uno mira la última CADEM, la verdad es que se desploma a 10%, con un 82% que rechaza su gestión. Entonces, no hay ahí un liderazgo muy claro. El presidente está muy dañado por el estallido social. ¿En Francia pasa igual o no? ¿O el presidente está fortalecido o tiene al menos una capacidad de maniobra que le permite hacer un gallito con el mundo sindical? Macron tiene un claro liderazgo, pero la decisión que tomó el primer ministro, porque también, bueno, no vamos a hacer una clase de constitucional sobre el sistema francés, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Tenemos tiempo. Pero hay esta extraña dupla que existe a la cumbre del Ejecutivo, que es el presidente y el primer ministro. De afuera no se sabe mucho de qué sirve uno y qué tiene el otro como atributo, como que a veces parecen como competidores. En ese sentido, la decisión finalmente de Édouard Philippe, el primer ministro, de negociar, de decir, ok, renunciamos a los 64 años y vamos a negociar. Eso tal vez será un poquito mal visto por Macron, o también una estrategia de Macron, porque Macron quería hacer sí o sí esta reforma completa. Y entonces el hecho que el primer ministro decide parar finalmente y negociar de nuevo con los sindicatos, tal vez puede ser el indicio de un pequeño conflicto entre los dos, porque algunos dicen que este primer ministro, Édouard Philippe, se imagina tal vez a futuro como el futuro líder de la derecha moderada en Francia. Entonces tal vez puede ser un pequeño roce en su dupla. O sea, habría también ahí un choque de poderes. Por ahora está bien, liderazgo claro, pero Macron está un poco molesto de que no se pueda terminar esta reforma de manera más rápida. ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar aquí? Como si fuera un mago. No lo sé, pero... Con los franceses. ¿Tú sabes lo que se dice de los franceses? Somos imprevisibles. O sea... Entonces, hace un año hubo otra cosa más interesante. Se nota, para ser más serio en ese sentido, que la crisis social sigue en Francia. Hace un año fue una crisis que tuvo como característica de ser una crisis sin liderazgo, sin líderes, eran los chalecos amarillos. Esta vez lo que parece interesante ver, y lo que interesa al gobierno, es que por lo menos tiene interlocutores, los dirigentes sindicales, con el cual se puede negociar. Pero sí, detrás de todo, en el fondo, como siempre en Francia y en Europa, un tema de crisis social, y lo que hace que esta reforma es difícil para los franceses es que es muy difícil de entender. Hasta yo me gustaría explicarte en detalle todo lo que está pasando. Y esta sensación cada vez más global en Europa de que la gente va a trabajar más para ganar menos. Porque la ventaja no se ve mucho. Pero esa, tú dices, me costaría mucho porque yo ni siquiera también entiendo la complejidad total. ¿Es complejo desde el punto de vista constitucional, legal, o es complejo desde el punto de vista social? Decir, ¿por qué la gente está tan inquieta? Es complejo desde el punto de vista social, claramente. La gente siente que sus condiciones de vida se siguen debilitando a lo largo de los años. ¿Y eso ¿Pero eso es efectivo? Es efectivo. Más que una sensación, digamos. No te ríes, porque te voy a decir que hay una cifra que salió, que el índice de Gini en Francia subió mucho este año, pero está muy lejos de Chile todavía. Está 0.29, Chile es 0.47. Y también los índices de desigualdad y de pobreza aumentan en Francia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos una crisis social, porque muchas veces Francia dependía del Estado como aporte en términos de dinero, en términos de trabajo. Este Estado tiende a achicarse porque este Estado siente que efectivamente gasta más de lo que tiene y entonces se va perdiendo finalmente algunos elementos de cohesión social. O sea, el Estado francés era el que corregía con una inversión muy importante la desigualdad y hoy día puede, digamos, invertir un poco menos en eso. Exactamente eso. Ese es el punto de fondo y entonces la crisis social en Francia sigue. Bien, pues muchísimas gracias, nos ha quedado súper claro, pero queda pendiente una clase constitucional. Te mando un artículo. Feliz. Gracias.